En lo más profundo de la selva, donde la luz apenas logra atravesar el denso techo de hojas y el aire vibra con sonidos invisibles, algo ha cambiado. No es el viento, no es la lluvia, es el miedo. Un miedo que se arrastra entre las raíces, que acecha en la oscuridad, que llega con risas macabras que no pertenecen a ningún mono ni a ningún ave. Son ellas, las hienas. Al principio fueron sombras lejanas, presencias que se desvanecían al amanecer. Pero pronto, los ataques comenzaron. Fillotes desaparecían sin dejar rastro. Madres gritaban en la noche. Y los grupos de gorilas, que durante generaciones habían vivido separados, empezaron a sentir una amenaza común. En medio de ese caos, surge Kael, joven, fuerte, pero aún no probado por una guerra real. Sus ojos han visto algo que los demás aún intentan negar. Esto no es una simple invasión, es una conquista. Mientras observa las huellas marcadas en el barro, mientras escucha el eco de las hienas en la distancia, Kael entiende una verdad brutal. Si no hace algo ahora, su familia será la próxima. Y lo que está a punto de hacer, cambiará la historia de todos. Antes de continuar con esta historia intensa, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Gorilas en Acción, donde cada relato te lleva al corazón salvaje de la naturaleza. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia como esta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene no es solo supervivencia, es guerra. El amanecer llegó con un silencio extraño, pesado, como si la selva contuviera la respiración. Kael abrió los ojos antes que los demás, inquieto, sintiendo que algo no estaba bien, incluso antes de escuchar los primeros murmullos entre su grupo. Los árboles altos, que siempre ofrecían refugio y seguridad, parecían ahora testigos de algo oscuro. Kael se levantó lentamente, observando a su alrededor, notando la ausencia de dos pequeños que la noche anterior dormían junto a sus madres. Un grito desgarrador rompió la calma. Una hembra, desesperada, corría de un lado a otro, buscando a su cría. Su voz llenaba el aire con una angustia que ningún miembro del grupo podía ignorar. Kael sintió cómo su pecho se tensaba. No era la primera vez. Ya habían ocurrido desapariciones similares en días anteriores, pero nadie quería aceptar lo que realmente significaban. Se acercó al borde del territorio, donde la vegetación se volvía más espesa. Allí, el suelo revelaba la verdad que todos temían. Huellas, muchas huellas. No eran de gorilas. Kael se agachó, pasando sus dedos sobre las marcas frescas. Podía sentirlo. Estaban cerca, muy cerca. Y no eran visitantes Sluchai. Estaban cazando. Un sonido lejano lo confirmó. Una risa aguda, escalofriante, que se filtraba entre los árboles como un susurro maldito. Las hienas no solo habían llegado, habían decidido quedarse. El grupo comenzó a reunirse, nervioso, mirando a Kael como si esperaran respuestas. Pero él sabía que no bastaba con reaccionar. Esto requería algo más. Uno de los machos mayores gruñó con desdén, insistiendo en que debían mantenerse firmes y defender su territorio como siempre lo habían hecho. Pero Kael no compartía esa confianza. Había visto demasiadas señales. Las hienas no atacaban al azar. Se movían en manada, estudiaban, esperaban. Eran pacientes y estaban organizadas. Mientras el sol finalmente rompía entre las hojas, Kael tomó una decisión silenciosa. No podían seguir como antes. Si querían sobrevivir, tendrían que cambiar. Y eso significaba hacer algo que ningún gorila había intentado antes. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando la tensión se volvió insoportable. Kael caminaba de un lado a otro, sintiendo cómo el aire vibraba con una energía inquietante,
como si la selva estuviera a punto de romperse. Los demás gorilas intentaban seguir con su rutina, alimentándose y cuidando a los más pequeños, pero nadie lograba relajarse. Cada sonido parecía más fuerte, cada sombra más sospechosa. El miedo ya no era algo lejano, era constante. De repente, un chillido agudo cortó el aire. No era una advertencia, era un grito de terror. Kael giró la cabeza de inmediato y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Desde la maleza, como una ola descontrolada, emergieron las hienas. Sus cuerpos se movían con rapidez brutal, sus ojos brillaban con una intención clara. No estaban explorando, estaban atacando a plena luz del día. El caos estalló en segundos. Las madres abrazaban a sus crías, los machos golpeaban el suelo con furia, intentando intimidar. Pero las hienas no retrocedían. Rodeaban, separaban, atacaban con precisión. Kael se lanzó al frente, golpeando con fuerza a una de ellas, sintiendo el impacto recorrer su brazo. La hiena chilló, pero en lugar de huir, otras dos ocuparon su lugar, avanzando con una coordinación aterradora. El aire se llenó de gruñidos, gritos y el sonido seco de cuerpos chocando. Kael intentaba cubrir todos los frentes, pero era imposible. Eran demasiadas. Siempre aparecía otra y otra más. Un joven gorila fue derribado a pocos metros. Kael lo vio caer, vio cómo una hiena intentaba morder su cuello. Sin pensarlo, corrió hacia él, empujando a la bestia con toda su fuerza. Pero al levantar la vista, entendió algo aún peor. Las hienas no buscaban solo alimento. Estaban probando sus límites. Evaluaban la resistencia del grupo, midiendo cada reacción. Un rugido profundo escapó del pecho de Kael, reuniendo a los suyos a su alrededor. Poco a poco, lograron formar un frente, obligando a las hienas a retroceder unos pasos. Sin embargo, la retirada no fue una derrota. Las hienas se alejaron lentamente, sin prisa, como si supieran que aquello era solo el comienzo. Sus risas resonaron una vez más antes de desaparecer entre la vegetación. El silencio que quedó después fue aún más aterrador. No era alivio, era comprensión. Ahora todos lo sabían, ya no había dudas, ni negación posible. Kael observó a su grupo. Algunos estaban heridos, otros temblaban. Los más pequeños se aferraban a sus madres, incapaces de entender lo que acababa de ocurrir. Entonces, respirando con dificultad, Kael alzó la mirada. Sus ojos ya no reflejaban incertidumbre, reflejaban decisión. Porque ahora era evidente. Si no hacían algo diferente, la próxima vez no sobrevivirían. El aire aún estaba cargado con el olor del enfrentamiento cuando el grupo comenzó a reorganizarse. Hojas aplastadas, ramas rotas y marcas en el suelo contaban la historia de una batalla que había dejado más que heridas visibles. Kael caminaba entre los suyos, observando en silencio. Cada paso revelaba el impacto del ataque. Algunos gorilas sangraban, otros apenas podían moverse. Pero había uno que no se levantaba. Era Tarek, uno de los jóvenes más fuertes del grupo, siempre alerta, siempre el primero en reaccionar. Ahora yacía en el suelo, su respiración débil, irregular, como si cada aliento fuera una lucha. Kael se acercó lentamente, sintiendo cómo su pecho se apretaba. No era solo un compañero, era parte de su familia. Se arrodilló a su lado, inclinando la cabeza para escuchar su respiración entrecortada. Los ojos de Tarek se movieron con dificultad hasta encontrar los de Kael. Había dolor, pero también urgencia. Intentaba decir algo importante que no podía perderse. Kael bajó aún más, acercando su oído. El resto del grupo observaba en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de ese momento. Con voz débil, casi un susurro, Tarek logró hablar.
No eran palabras claras al inicio, sino fragmentos, sonidos quebrados por el dolor. Pero Kael entendía porque necesitaba entender. Ellas no vinieron por casualidad, murmuró Tarek, su cuerpo temblando levemente. Nos observan desde hace días, conocen nuestros movimientos. Kael sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un ataque, era una estrategia. Cada paso de las hienas había sido calculado. Tarek continuó, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Hay más. No están solas. Hay un líder, más grande, más inteligente, dirige todo. El silencio se volvió aún más pesado. Algunos gorilas intercambiaron miradas nerviosas. Aquello cambiaba todo. No enfrentaban solo una manada, enfrentaban una mente. Kael apretó los puños, intentando mantener la calma mientras procesaba cada palabra. ¿Dónde?, preguntó en voz baja, firme, como si esa respuesta pudiera definir el futuro. Los ojos de Tarek comenzaron a perder enfoque, pero antes de apagarse por completo, logró exhalar una última verdad. Al norte, donde el río se divide, ahí se esconden. Su cuerpo se relajó de repente. El último aliento se perdió en el aire. El silencio lo confirmó. Tarek se había ido. Un murmullo de dolor recorrió al grupo. Algunos bajaron la cabeza, otros dejaron escapar sonidos de lamento profundo. La pérdida era real, y también lo era la advertencia. Kael permaneció inmóvil por unos segundos, mirando el cuerpo sin vida de su compañero. Pero dentro de él, algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era claridad. Lentamente se levantó, girando hacia el resto del grupo. Sus ojos eran diferentes ahora, más duros, más enfocados, porque ahora sabía la verdad, y esa verdad significaba solo una cosa: la guerra ya había comenzado. La noche cayó pesada sobre la selva, como si incluso la oscuridad supiera que algo irreversible estaba en marcha. Kael permanecía despierto, sentado sobre una roca elevada, observando el horizonte invisible donde Tarek había señalado. El resto del grupo dormía inquieto, con movimientos bruscos y respiraciones agitadas. Nadie descansaba realmente. El miedo se había instalado en cada rincón, en cada pensamiento. Pero Kael ya no podía permitirse dudar. Las palabras de Tarek resonaban en su mente una y otra vez. No era solo una manada, era un sistema, una estrategia. Y si había un líder, entonces aquello solo podía enfrentarse con algo igual de organizado. Al amanecer, Kael descendió de la roca con decisión. Su mirada recorrió a los suyos, deteniéndose en los machos más antiguos. Sabía que lo que estaba a punto de decir no sería bien recibido. Con un gruñido firme, llamó la atención de todos. Poco a poco, el grupo se reunió a su alrededor. Algunos con curiosidad, otros con evidente molestia. El ambiente se tensó antes de que pronunciara una sola palabra. Kael habló claro. Les contó lo que Tarek había revelado, sin suavizar la verdad. Describió al líder de las hienas, la emboscada, la inteligencia detrás de cada ataque. No dejó espacio para ilusiones. El silencio que siguió fue denso. Algunos bajaron la mirada, procesando la información, pero otros reaccionaron con rechazo inmediato. Un viejo macho golpeó el suelo con fuerza, negando la necesidad de cambiar. La idea de buscar otros clanes cayó como una provocación. Durante generaciones, los gorilas habían evitado el contacto. Había rivalidades, enfrentamientos pasados, heridas que nunca sanaron. Kael no retrocedió. Dio un paso al frente, sosteniendo la mirada del macho dominante. Su voz no fue más alta, pero sí más firme. Si seguimos solos, moriremos solos, expresó con una calma que imponía más que cualquier grito. Las tensiones aumentaron.
Algunos comenzaron a discutir, otros a gruñir. El grupo se dividía frente a sus ojos, pero en medio del caos, varias hembras se acercaron a Kael, protegiendo a sus crías con firmeza. Ellas habían visto lo suficiente, habían perdido demasiado. Sus miradas no eran de orgullo, eran de supervivencia. Y en ese instante, el equilibrio del grupo comenzó a cambiar. El viejo macho dudó. Por primera vez, su seguridad se quebró. Miró a su alrededor y entendió que el miedo ya no podía ignorarse. La selva había cambiado, y ellos también debían hacerlo. Con un gruñido bajo, finalmente cedió. No como una rendición, sino como una aceptación amarga. Kael no sonrió. Sabía que eso era solo el primer paso. Horas después, un pequeño grupo se preparaba para partir. Kael al frente, acompañado por algunos de los más fuertes y 2 hembras decididas. Su destino: territorios enemigos. Mientras se alejaban, los sonidos de la selva parecían observarlos. Cada paso era una traición al pasado y una apuesta por el futuro. Kael no miró atrás, porque sabía que, si fallaba, no habría nadie a quien regresar. El viaje hacia territorios desconocidos comenzó con un silencio pesado, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Kael avanzaba al frente, cada músculo de su cuerpo tenso, cada sentido alerta. La selva cambiaba a medida que se adentraban más. Los árboles eran más altos, más densos, y la luz apenas lograba filtrarse. No era solo un cambio físico, era una sensación, como si ese lugar hubiera sido olvidado. Uno de los gorilas más jóvenes emitió un gruñido bajo, señalando hacia adelante. Kael levantó la mano, ordenando detenerse. Algo no estaba bien. El aire tenía un olor distinto, más seco, más vacío. Avanzaron con cautela, separando la vegetación con movimientos lentos. Y entonces lo vieron. El suelo estaba marcado, pero no por pasos recientes. Eran huellas antiguas, superpuestas, mezcladas con signos de lucha. Ramas quebradas, troncos arañados, manchas oscuras ya secas. Era un campo de batalla, pero sin vencedores a la vista. Solo el eco de lo que alguna vez fue un grupo fuerte. Kael caminó entre los restos, observando cada detalle. No había cuerpos visibles, pero eso no traía alivio. Al contrario, hacía todo más inquietante. Era como si todo el clan hubiera desaparecido. Una de las hembras encontró algo entre las raíces de un árbol. Un pequeño hueso, demasiado pequeño. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie necesitaba decir nada. El miedo comenzó a transformarse en algo más profundo. Esto no era solo una amenaza futura, ya había ocurrido. Otros no habían sobrevivido. Y ahora, ellos caminaban sobre las huellas de ese fracaso. Kael apretó los dientes mirando alrededor. Intentaba imaginar cómo había sucedido. Las hienas rodeando, atacando sin descanso, desorganizando, desgastando hasta que no quedó nada. Pero entonces notó algo diferente. Las marcas no eran caóticas. Había patrones, direcciones repetidas, caminos forzados, como si el clan hubiera sido empujado, guiado hacia su final. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Eso no era caza común, era estrategia, era control. Era exactamente lo que Tarek había intentado advertir. Uno de los gorilas retrocedió lentamente, claramente afectado. Otro comenzó a gruñir, nervioso, mirando hacia todos lados. El grupo estaba al límite. Aquella visión había roto algo dentro de ellos. Kael se giró con firmeza, obligándolos a mirarlo. Su presencia volvió a imponer orden, aunque fuera momentáneamente. No podían derrumbarse ahora, no después de haber llegado tan lejos. Con un gesto decidido, indicó continuar. Pero esta vez, nadie caminaba igual. Cada paso llevaba el peso de lo que habían visto.
Cada sonido parecía más cercano, más peligroso. Mientras se alejaban de aquel lugar maldito, un pensamiento se instaló en la mente de Kael. Si ese clan había caído sin dejar rastro, entonces las hienas ya sabían exactamente cómo destruirlos. Y tal vez ya estaban un paso adelante. El aire cambió antes de que vieran algo. Kael lo sintió en la piel, en la forma en que la selva parecía observarlos. No estaban solos. Nunca lo estuvieron realmente, pero ahora era diferente. Ahora estaban siendo juzgados. Un gruñido profundo resonó desde lo alto. Instintivamente, todo el grupo se detuvo. Varias sombras comenzaron a moverse entre los árboles, grandes, silenciosas, descendiendo con una presencia imponente. Eran ellos, el clan rival. Sus cuerpos eran robustos, marcados por cicatrices antiguas. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban dominio. Habían vivido en ese territorio por generaciones, y cada hoja parecía responder a su autoridad. Kael dio un paso al frente, manteniendo la postura firme. Sabía que cualquier señal de debilidad sería el fin, pero también sabía que un movimiento equivocado podía iniciar una batalla que no podían ganar. El líder del clan rival emergió lentamente, más grande, más pesado, con una mirada fría que analizaba cada detalle. Caminó alrededor de Kael sin prisa, evaluándolo como si ya hubiera tomado una decisión. Un gruñido bajo escapó de su garganta. No era una pregunta, era una advertencia. No eran bienvenidos, nunca lo habían sido. Uno de los gorilas que acompañaba a Kael reaccionó, tensando el cuerpo, listo para responder. Pero Kael extendió el brazo, deteniéndolo. No habían llegado hasta ahí para repetir el pasado. Con voz firme, pero controlada, Kael habló. No como un invasor, sino como alguien que traía una verdad. Explicó lo que habían visto, lo que habían perdido, lo que estaba por venir. Al principio, el clan rival no reaccionó. Solo observaban. Algunos mostraban desinterés, otros una ligera burla. Para ellos, aquello podía parecer una excusa débil para invadir su territorio. Entonces Kael mencionó el clan destruido. El cambio fue inmediato, no visible en todos, pero sí en el líder. Su mirada se endureció. Había entendido. O al menos, algo dentro de él había reconocido el peligro. Kael avanzó un paso más, ignorando el riesgo. Describió las huellas, las estrategias, el líder de las hienas. Cada palabra era una pieza de algo mayor, algo imposible de ignorar por completo. El silencio que siguió fue más largo que cualquier amenaza. El líder rival se giró, caminando unos pasos mientras procesaba. Su clan lo observaba, esperando su decisión. Finalmente, se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia Kael, y por primera vez no había rechazo total en su mirada. Había duda. Un gruñido más bajo, más profundo, emergió de su pecho. No era aceptación, pero tampoco era negación. Era algo nuevo. Era el inicio de una posibilidad. Kael no relajó el cuerpo. Sabía que ese momento lo definía todo. Un error, una palabra mal dicha, y la alianza moriría antes de nacer. Pero en el fondo, una certeza comenzaba a tomar forma, porque incluso entre enemigos, el miedo puede unir lo que el orgullo separó. El silencio entre los dos clanes era tan tenso que parecía que el aire mismo podía romperse en cualquier instante. Kael se mantenía firme, con la mirada fija en el líder rival, esperando una respuesta que no llegaba. Cada segundo que pasaba, aumentaba la presión. El líder rival caminaba lentamente, rodeando a Kael con pasos pesados, evaluando cada gesto, cada respiración. Los demás gorilas observaban en alerta, listos para reaccionar ante cualquier señal. La desconfianza seguía viva, latente, a punto de explotar. De repente, un sonido brusco surgió desde la vegetación. No era un ruido cualquiera.
sino un avance coordinado, agresivo, imposible de confundir. Kael giró la cabeza de inmediato, su cuerpo reaccionando antes que cualquier pensamiento consciente pudiera formarse. Las hienas irrumpieron sin advertencia, atravesando la maleza con velocidad y precisión. Sus movimientos eran sincronizados, calculados, como si hubieran estado observando ese momento exacto. No era coincidencia, era una emboscada perfectamente ejecutada. El caos estalló en cuestión de segundos. Los gorilas del clan rival reaccionaron con furia, golpeando el suelo y lanzando rugidos que sacudieron el entorno. Aún así, las hienas no retrocedieron. Se movían en círculos, buscando debilidades, separando objetivos. Una de las hienas se lanzó directamente hacia un joven del clan rival, derribándolo con violencia. Kael no dudó y avanzó con fuerza, interceptando a otra que intentaba flanquear. El impacto fue brutal, pero no suficiente para detener el avance enemigo. El líder rival observó a Kael en acción, y por un instante su expresión cambió. Ya no veía a un intruso, sino a alguien que luchaba con la misma urgencia. Esa comprensión llegó en el peor momento posible, pero también en el más necesario. 3 hienas rodearon a una de las hembras del grupo de Kael, cerrando cualquier salida. Ella retrocedía, protegiéndose, pero el cerco se hacía cada vez más estrecho. Kael intentó alcanzarla, pero la distancia jugaba en su contra. Antes de que las hienas atacaran, un gorila del clan rival irrumpió con violencia, golpeando a una de ellas y rompiendo la formación. No fue un acto instintivo, sino una decisión clara. En medio del caos, había elegido ayudar. El líder rival soltó un rugido profundo que resonó en toda la selva. Sus gorilas respondieron de inmediato, reorganizando sus posiciones, formando una defensa más sólida. Ya no luchaban como individuos aislados, sino como una unidad improvisada. Kael se posicionó junto al líder rival, espalda con espalda, enfrentando el avance de las hienas. No intercambiaron palabras, pero la coordinación comenzó a surgir de forma natural. Cada movimiento respondía al otro, cada ataque tenía propósito. La batalla continuó con intensidad, pero algo había cambiado. Las hienas ya no encontraban espacios tan fácilmente. Su estrategia comenzaba a fallar ante la resistencia conjunta. Por primera vez, dudaron. Poco a poco comenzaron a retroceder, lanzando sus risas agudas mientras se alejaban. No estaban derrotadas, pero tampoco habían logrado lo que buscaban. La unidad había alterado el resultado. Cuando el silencio regresó, ninguno de los presentes era el mismo. Kael respiraba con dificultad, observando a su alrededor. El clan rival también estaba herido, pero ahora entendía la magnitud de la amenaza. El líder rival se giró lentamente hacia Kael, sosteniendo su mirada por unos segundos. No hubo palabras, pero el mensaje fue claro. Lo que antes era desconfianza, ahora era reconocimiento. Y en ese momento, sin necesidad de decir nada, ambos entendieron que la guerra ya no pertenecía a un solo grupo. Desde ahora, cada paso que dieran sería compartido. El silencio tras la retirada de las hienas no trajo alivio, sino una tensión aún más profunda que se instaló en cada rincón del territorio. Kael permanecía inmóvil, observando la dirección en la que habían desaparecido, como si esperara que regresaran en cualquier instante. Los dos clanes comenzaron a reorganizarse lentamente, revisando heridas, reuniendo a los más pequeños, intentando recuperar el control después del caos. Pero algo no encajaba. Algo en el ambiente seguía gritando que aquello no había terminado. Una de las hembras del clan rival comenzó a moverse con inquietud, mirando a su alrededor con desesperación creciente. Sus ojos buscaban algo, o más bien, a alguien. Su respiración se volvió agitada, descompasada. De repente,
Un grito desgarrador rompió el aire. No era de dolor físico, sino de pérdida. La hembra corrió en círculos, emitiendo sonidos que helaban la sangre. Su cría no estaba, había desaparecido en medio del ataque. El caos regresó de inmediato, pero esta vez con un peso diferente. No era una batalla abierta, era algo peor. Las hienas no solo habían atacado, habían tomado algo. Kael reaccionó al instante, girando sobre sí mismo, analizando el terreno. Sus ojos buscaron señales, huellas, cualquier indicio. Y entonces las vio. Marcas frescas, rápidas, dirigidas hacia la espesura. No se trataba de una retirada desordenada. Era una huida planificada. Habían entrado, atacado y tomado un rehén. Todo encajaba con una precisión inquietante. El líder rival se acercó, su expresión endurecida por una mezcla de rabia y culpa. Observó las huellas junto a Kael, comprendiendo en silencio lo que había ocurrido. Aquello no era solo un golpe, era un mensaje. La madre seguía gritando detrás de ellos, cada sonido cargado de desesperación. El resto del clan comenzaba a agitarse, algunos proponiendo perseguir de inmediato, otros dudando ante el riesgo de otra emboscada. Kael cerró los ojos por un breve instante, respirando profundamente. Sabía que una decisión impulsiva podía costar más vidas, pero también sabía que no hacer nada era exactamente lo que las hienas esperaban. Se giró hacia el líder rival, sosteniendo su mirada con firmeza. No necesitaban muchas palabras. Ambos entendían lo que estaba en juego. No era solo una cría, era el futuro, la moral, la unión recién formada. Con un gesto decidido, Kael señaló el rastro que se perdía entre los árboles. Su postura dejaba claro que no pensaba quedarse atrás. Esta vez, no reaccionaría. Tomaría la iniciativa. El líder rival dudó apenas un segundo, pero luego avanzó a su lado. Su decisión fue clara. No permitiría que su clan fuera reducido al miedo. No otra vez. Un pequeño grupo se formó rápidamente, compuesto por los más fuertes y rápidos de ambos clanes. No había espacio para errores. Cada uno sabía que ese camino podía llevarlos directamente a la trampa. Mientras se adentraban en la selva, el sonido lejano de una risa aguda volvió a surgir, casi como un susurro burlón entre los árboles. No era solo provocación, era una invitación. Kael avanzó sin detenerse, sus ojos llenos de determinación. Esta vez, no seguirían huyendo. Esta vez, irían directamente hacia el corazón del enemigo. Porque ahora ya no había duda. Las hienas no solo querían territorio, querían control. Y estaban dispuestas a usar cualquier cosa para conseguirlo. El avance del grupo era rápido, pero medido, como si cada paso fuera calculado contra el tiempo. Kael lideraba con el cuerpo inclinado hacia adelante, siguiendo las huellas con una concentración absoluta. No había espacio para dudas, porque cada segundo perdido podía significar el fin del fillote. La selva comenzaba a cerrarse a su alrededor de una forma inquietante. Las copas de los árboles bloqueaban la luz, creando sombras densas que dificultaban la visión. Incluso el aire parecía más pesado, como si el propio entorno intentara advertirles que no siguieran. El líder rival se mantenía cerca, observando todo con una atención casi agresiva. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando movimiento, sonido, cualquier indicio de amenaza. Pero cuanto más avanzaban, más extraño se volvía todo. No había pájaros cantando, ni insectos vibrando en el aire. Ese silencio no era natural, era construido. Era el tipo de vacío que aparece cuando algo más peligroso ocupa el espacio y obliga a todo lo demás a desaparecer. Kael redujo la velocidad y levantó el brazo, indicando cautela. Su instinto estaba en alerta máxima. Las huellas seguían visibles, pero algo no encajaba.
Eran demasiado claras, demasiado fáciles de seguir, como si quisieran ser encontradas. Uno de los gorilas señaló hacia un claro que se abría entre la vegetación. El rastro conducía directamente hacia allí, sin desvíos, sin interrupciones. Era una invitación demasiado evidente, casi como un desafío. Kyle observó durante unos segundos, intentando anticipar lo que no podía ver. Su respiración se volvió lenta, profunda, mientras su mente buscaba patrones. Pero el tiempo jugaba en su contra, y el filhote seguía desaparecido. Decidió avanzar. El primer paso dentro del claro fue suficiente para que todo cambiara. El suelo estaba extrañamente limpio, sin restos, sin obstáculos. Era un espacio preparado, diseñado para algo específico, y ese algo eran ellos. El ataque no vino de frente. Las hienas surgieron al mismo tiempo desde todos los ángulos posibles, como si la selva misma las hubiera escupido. Desde los lados, desde atrás, incluso desde zonas elevadas, cerraron el cerco en cuestión de segundos. El grupo reaccionó con fuerza, pero ya era tarde. Estaban rodeados. Kyle golpeó a la primera hiena que se lanzó hacia él, sintiendo el impacto recorrer su cuerpo, pero otra ocupó su lugar inmediatamente. El líder rival rugió con furia, ordenando a los suyos reagruparse. Intentaron formar una línea defensiva, pero las hienas no atacaban de forma directa. Entraban y salían, separando, confundiendo, desgastando. Uno de los gorilas fue derribado hacia un lado del claro, aislado del resto. Dos hienas avanzaron sobre él con precisión, obligando a Kyle a dividir su atención. Cada decisión significaba dejar a alguien expuesto. Kyle giraba constantemente, atacando, empujando, resistiendo, pero comenzaba a entender la verdad. No era una emboscada para matar rápidamente, era una trampa para agotarlos, para romper su coordinación. El líder rival luchaba a su lado, pero incluso él comenzaba a mostrar señales de desgaste. Sus movimientos seguían siendo fuertes, pero más lentos. Las hienas esperaban exactamente eso. El cerco se cerraba cada vez más. El sonido de las risas agudas resonaba desde todos lados, mezclándose con los gruñidos y golpes. No era solo un ataque físico, era psicológico. Querían que sintieran que no había salida. Kyle respiró con fuerza, obligándose a mantener la claridad. Miró rápidamente a su alrededor, buscando cualquier debilidad en el cerco. Tenía que haber una. Siempre la había. Y entonces lo vio. Por un instante breve, casi imperceptible, notó un espacio menos protegido entre dos hienas que se movían fuera de sincronía. No era un error grande, pero era suficiente. Kyle rugió con toda su fuerza, llamando la atención del grupo. Su mirada se clavó en ese punto, dejando claro el objetivo sin necesidad de palabras. Era ahora o nunca, porque si fallaban en ese momento, la selva no sería testigo de su regreso. El cerco se estrechaba con cada segundo, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido alrededor de ellos. Kyle mantenía su postura firme, aunque su respiración ya no era tan controlada. Cada movimiento exigía más esfuerzo, cada golpe dejaba una marca. Las hienas no atacaban con desesperación, sino con precisión. Entraban, golpeaban, retrocedían. No buscaban una victoria rápida, sino el desgaste total. Querían quebrarlos antes de destruirlos, y eso hacía todo mucho más peligroso. El líder rival rugía con furia, intentando mantener unido al grupo. Sus movimientos eran poderosos, pero incluso él comenzaba a sentir el peso del cansancio. Las hienas lo sabían. Se movían a su alrededor como sombras pacientes. Kyle giró una vez más, golpeando a una hiena que se aproximaba por su flanco. Su mirada recorría el campo, buscando esa pequeña brecha que había detectado antes. Pero algo cambió. Algo que hizo que todo se detuviera por un instante.
Las hienas retrocedieron, no completamente, no como una retirada real, solo unos pasos, lo suficiente para abrir espacio, lo suficiente para que algo más pudiera avanzar. El silencio regresó de forma abrupta, como si hubiera sido ordenado. Incluso los sonidos de la lucha se desvanecieron, dejando solo respiraciones pesadas y tensión pura en el ambiente. Entonces apareció. Desde la sombra más profunda del claro, una figura emergió lentamente, más grande que las demás, más robusta, con un caminar firme y seguro. Sus ojos no reflejaban impulso, reflejaban control absoluto. Era el líder. Kael lo sintió antes de entenderlo. Su cuerpo reaccionó con una mezcla de alerta y presión, como si estuviera frente a algo diferente a todo lo que había enfrentado. Aquella hiena no era solo fuerte, era consciente. El líder de las hienas avanzó unos pasos, observando a cada uno de los gorilas. No había prisa en sus movimientos. Sabía que el control ya era suyo. Sabía que ellos estaban dentro de su juego. El líder rival se tensó, pero no atacó. Por primera vez dudó, y esa duda fue suficiente para mostrar la diferencia entre fuerza y estrategia. La mirada del líder de las hienas se detuvo en Kael. No fue casualidad. Lo había reconocido. Sabía quién era. Sabía quién estaba liderando la resistencia. Un sonido bajo salió de su garganta, no como amenaza, sino como una señal. En ese instante, dos hienas empujaron algo hacia el centro del claro. El filhote, pequeño, temblando, pero vivo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo. Su cuerpo no tenía grandes heridas, pero el terror lo mantenía inmóvil. Un gruñido colectivo recorrió a los gorilas. La tensión explotó en ese instante. Aquello no era solo una trampa, era una provocación directa. Kael dio un paso al frente, incapaz de ignorar la escena. Pero el líder de las hienas no reaccionó con agresividad. Solo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando su respuesta. Era un juego, un mensaje, un desafío. El líder rival se movió ligeramente, preparado para atacar, pero Kael le extendió el brazo, deteniéndolo. Había entendido algo más profundo. Atacar en ese momento era exactamente lo que el enemigo quería. El silencio volvió a dominar el lugar, pesado, insoportable. Dos líderes frente a frente, dos formas de luchar completamente distintas. Kael respiró profundamente, forzando su mente a mantenerse clara. Ya no se trataba solo de fuerza. Nunca se trató de eso. Esta guerra se ganaría con algo más. Lentamente, bajó el cuerpo, cambiando su postura. No de sumisión, sino de preparación. Sus ojos no se apartaron del líder enemigo ni por un segundo, porque en ese instante, Kael entendió la verdad final. Para vencer a aquel enemigo, tendría que pensar como él, y eso significaba que la batalla decisiva acababa de comenzar. El silencio seguía dominando el claro, pero ahora tenía un peso diferente, casi eléctrico, como si cada segundo estuviera cargado de decisiones invisibles. Kael no se movía, pero su mente trabajaba con una velocidad que nunca antes había experimentado. El líder de las hienas permanecía frente a él, inmóvil, observando con una calma inquietante. No había urgencia en su postura, porque no la necesitaba. Todo en ese lugar había sido diseñado por él, y eso le daba ventaja. El filhote permanecía en el centro, temblando, atrapado entre dos mundos. Cada pequeño movimiento suyo parecía amplificar la tensión, como si fuera el punto exacto donde todo podía romperse en cualquier instante. Kael respiró profundamente, forzando a su cuerpo a desacelerar. Sabía que cualquier reacción impulsiva sería un error. Aquella no era una batalla común. Era una confrontación de mentes,
de decisiones, de control. Sus ojos recorrieron el entorno con sutileza. No buscaba una salida inmediata, sino patrones, movimientos, ritmos. Y entonces comenzó a notar algo. Las hienas no se movían al azar. Respondían constantemente al líder. Cada pequeño gesto, cada inclinación de cabeza, generaba ajustes en la posición del grupo. No era solo liderazgo, era coordinación absoluta. Y eso también significaba una posible debilidad. Kael dio un paso lento hacia un lado, casi imperceptible. Varias hienas reaccionaron al instante, ajustando su posición. No atacaron, pero respondieron. Confirmación. El líder de las hienas observó ese movimiento con atención. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si empezara a percibir lo que Kael intentaba hacer. El juego había cambiado. Kael bajó un poco más su postura, aparentando cansancio, dejando que su respiración se volviera más pesada de forma intencional. Era un riesgo. Estaba mostrando vulnerabilidad, pero de forma controlada. El líder rival miró a Kael, confundido por un instante. No entendía esa decisión. Pero algo en la mirada de Kael lo hizo detenerse. No era debilidad, era intención. Las hienas comenzaron a avanzar lentamente, sintiendo esa aparente ventaja. El líder permitió el movimiento. Era exactamente lo que esperaba ver, un enemigo quebrándose. Pero Kael no estaba retrocediendo sin propósito. Sus pasos comenzaban a dirigir al grupo, milímetro a milímetro, hacia la brecha que había identificado antes. No era un movimiento evidente, pero sí constante, una coreografía silenciosa. El filhote seguía en el centro, y Kael sabía que no podía abandonarlo. Todo el plan dependía de crear el momento exacto para recuperarlo sin romper la formación. El líder de las hienas avanzó un paso más, acercándose ligeramente. Su presencia imponía una presión casi física. Estaba cerca, demasiado cerca, pero también estaba entrando en el espacio que Kael necesitaba. Kael levantó la mirada con firmeza por primera vez desde que comenzó su actuación. Sus ojos se clavaron en los del líder enemigo, sosteniendo el contacto sin miedo. Y en ese instante, todo se alineó. Con un rugido explosivo, Kael rompió la ilusión. Su cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad inesperada, directo hacia el punto más débil del cerco. No atacó al líder, atacó el sistema. El grupo reaccionó al instante. El líder rival comprendió en ese mismo segundo y avanzó con fuerza brutal, golpeando a las hienas que intentaban cerrar la brecha. El caos estalló nuevamente, pero esta vez era diferente. No estaban atrapados, estaban rompiendo el control. Una de las hembras se lanzó hacia el filhote, aprovechando la confusión. Las hienas intentaron reaccionar, pero por primera vez llegaron tarde. El líder de las hienas rugió con furia, pero su coordinación ya no era perfecta. Kael había introducido el desorden, había quebrado el ritmo. El filhote fue rescatado, pero la batalla no había terminado. Kael retrocedió junto a los suyos, ahora con una nueva formación, más firme, más consciente. Sus ojos no se apartaron del líder enemigo, porque ahora ya no era una cacería. Era una guerra de igual a igual, y el final estaba más cerca que nunca. El aire parecía arder dentro del claro, mientras ambos bandos se reorganizaban tras la ruptura del cerco. El filhote ya estaba a salvo, protegido entre los gorilas, pero nadie celebraba. Todos sabían que aquello no había terminado. Apenas había comenzado. Kael permanecía al frente, su pecho subiendo y bajando con intensidad, pero sus ojos seguían firmes, clavados en el líder de las hienas. Ya no había espacio para estrategias ocultas. Ese momento exigía algo más directo. El líder enemigo avanzó lentamente, dejando atrás a su manada. Sus pasos eran pesados, seguros,
como si cada uno marcara el destino de la batalla. Ya no necesitaba esconderse. Había aceptado el desafío. Los demás se detuvieron. Tanto gorilas como hienas formaron un círculo natural alrededor de ambos. Era un acuerdo silencioso, primitivo. Aquello se decidiría entre los dos. Kael dio un paso al frente. Su cuerpo estaba cansado, marcado por la lucha, pero su determinación era más fuerte que cualquier herida. No luchaba solo por su grupo, luchaba por todos los que habían caído, por todo lo que aún podía salvarse. El líder de las hienas soltó un sonido bajo, casi como una risa contenida. No subestimaba a Kael, pero tampoco lo temía. Para él, esto era solo la última pieza del control. Sin aviso, el choque ocurrió. El impacto fue brutal, directo, sin espacio para errores. Kael lanzó el primer golpe con toda su fuerza, obligando al líder a retroceder un paso. Pero la respuesta fue inmediata, rápida, precisa. A diferencia de las otras hienas, aquel líder no atacaba en grupo. Atacaba con inteligencia individual. Sus movimientos eran calculados, buscando puntos débiles, desgastando cada apertura. Kael giró, bloqueó, contraatacó. Cada movimiento era instinto puro combinado con todo lo que había aprendido. Ya no era el joven que dudaba, era un líder forjado en la guerra. El combate se volvió feroz. El suelo se levantaba bajo sus cuerpos, las hojas volaban, los sonidos de impacto resonaban por toda la selva. Ninguno cedía, ninguno retrocedía. Por un momento el líder de las hienas logró desequilibrar a Kael, obligándolo a caer sobre una rodilla. Un murmullo recorrió a ambos grupos. Ese instante podía definirlo todo, pero Kael no se quedó abajo. Con un rugido que parecía surgir desde lo más profundo de su ser, se impulsó hacia arriba, sorprendiendo al enemigo. No reaccionó con miedo. Reaccionó con furia controlada, recordó cada pérdida, cada grito, cada mirada de miedo, y transformó todo eso en fuerza. El siguiente movimiento fue decisivo. Kael esquivó un ataque directo, giró con precisión y lanzó un golpe final que impactó con toda su energía. El líder de las hienas fue lanzado hacia atrás, cayendo con fuerza contra el suelo. El silencio fue absoluto. Por unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió. El líder enemigo intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió como antes. Su control había sido quebrado. Las hienas retrocedieron lentamente, no por miedo inmediato, sino porque habían perdido el centro que las guiaba. Sin su líder dominante, su estructura se desmoronaba. Kael se mantuvo de pie, respirando con dificultad, pero sin apartar la mirada. No necesitaba avanzar. La victoria ya estaba definida. Poco a poco, las hienas comenzaron a retirarse hacia la selva, desapareciendo entre las sombras de donde habían salido. Esta vez no hubo risas, solo silencio. El claro quedó en calma. El líder rival se acercó lentamente a Kael, observándolo con respeto absoluto. Ya no había rivalidad en su mirada, solo reconocimiento. Los dos clanes comenzaron a reunirse, esta vez no como enemigos, sino como sobrevivientes de la misma guerra. El filote fue devuelto a su madre, y su abrazo rompió la tensión restante. Era más que un rescate, era una señal de que todo había valido la pena. Kael levantó la mirada hacia la selva, ahora silenciosa, pero diferente. No era el mismo lugar que antes. Había sido marcado por la guerra, pero también por la unión. Y en ese momento, una nueva verdad se estableció. No era el más fuerte quien sobrevivía. Era el que sabía unir, adaptarse y luchar cuando era necesario. Kael ya no era solo un guerrero, ahora era el alfa. Y así, en el corazón de la selva, donde antes reinaba el miedo y la división, ahora queda una historia marcada por la fuerza, la inteligencia y la unión. Kael no solo venció a un enemigo poderoso, sino que cambió el destino de todos.
Si esta historia te hizo sentir la tensión, la emoción y la grandeza de la naturaleza salvaje, este es el momento perfecto para ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo a Gorilas en Acción y activa la campana, porque cada historia aquí es una nueva aventura que no querrás perderte. Y quiero leerte. Dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? Tu presencia aquí también forma parte de esta gran manada. Nos vemos en el próximo relato, donde la selva siempre tiene algo más que revelar.